Las operaciones en la guerra entre Ucrania y Rusia, impacto en la infraestructura energética. Las ofensivas del ejército ucraniano contra refinerías e instalaciones petrolíferas rusas han escalado significativamente desde el inicio de la guerra. Para Rusia, el petróleo no solo es su principal fuente de ingresos, sino también un recurso estratégico fundamental. Sin embargo, las sanciones occidentales y los efectos negativos de una economía en estado de guerra han debilitado aún más su capacidad para proteger esta infraestructura vital. Objetivos de los ataques ucranianos. El ejército ucraniano ha focalizado sus operaciones en paralizar económicamente a Rusia e interrumpir sus líneas logísticas militares. Estos ataques han tenido un impacto devastador. Rusia ha perdido más del 30% de su capacidad petrolera desde el inicio del conflicto debido exclusivamente a estas acciones. La noche anterior, una importante refinería rusa fue atacada por drones ucranianos. A pesar de los esfuerzos de la defensa antiaérea rusa, los drones Baba Yaga, inicialmente diseñados para usos agrícolas, han demostrado ser herramientas eficaces en el frente militar. Equipados con cámaras infrarrojas, municiones de precisión y tecnología antiinterferencia, estos pequeños drones han puesto en aprietos tanto a las tropas rusas como a su infraestructura crítica. Incidente en Lukoil y escalada en la región de Leningrado. Un ejemplo reciente fue el ataque a la terminal petrolera de Lukoil en la región de Leningrado. Aunque las fuerzas rusas lograron derribar un dron sobre el Golfo de Finlandia, el incidente obligó a suspender operaciones en el puerto. Este complejo, que maneja productos como fuelóleo, nafta y gasóleo, sufrió interrupciones que afectaron sus capacidades de transporte y distribución, esenciales para la economía rusa. Otros ataques en la región, como el ocurrido contra la terminal de gas natural licuado de Novatek, han demostrado la capacidad de Ucrania para infligir daños prolongados y complicar los esfuerzos rusos por controlar la situación. Escalada rusa. Ataques contra la infraestructura energética de Ucrania. En respuesta, Rusia ha intensificado sus ataques contra la infraestructura energética ucraniana. Según el presidente Volodymyr Zelensky, la última oleada rusa incluyó 93 misiles y cerca de 200 drones dirigidos contra redes eléctricas y centrales térmicas ucranianas. Aunque las defensas aéreas lograron interceptar 81 misiles, los ataques causaron graves daños, obligando a imponer restricciones adicionales al suministro de energía y afectando directamente la vida cotidiana de millones de personas. El holding energético TEC reportó que varias centrales térmicas resultaron severamente dañadas. Además, se registraron cortes de electricidad generalizados, lo que incrementa la vulnerabilidad del país ante la llegada del invierno. Drones Baba Yaga, la nueva estrategia ucraniana. El dron Baba Yaga, de fabricación ucraniana, ha ganado notoriedad como una herramienta versátil y letal. Originalmente desarrollado para la agricultura, este vehículo aéreo no tripulado de 6 rotores puede cargar hasta 50 kilogramos de munición, incluidas bombas y minas, y desempeñar múltiples roles, desde bombardeos hasta la función de nave nodriza que extiende el alcance de otros drones secundarios. La capacidad de los Baba Yaga para operar de noche y adaptarse a diferentes misiones los ha convertido en una de las principales amenazas para las posiciones y suministros rusos. Según reportes, su diseño avanzado incluye repetidores de señal y equipos antiinterferencia, maximizando su autonomía y eficacia en el campo de batalla. Ataques rusos a gran escala en Ucrania occidental. En paralelo, Rusia ha lanzado ofensivas a gran escala contra regiones del oeste de Ucrania, como los Cárpatos. La jefa de la Administración Militar Regional de Ivano-Frankivsk, Svitlana Onischuk, confirmó que el enemigo utilizó drones y misiles de crucero contra infraestructuras críticas. Aunque no se reportaron víctimas, los ataques dañaron instalaciones energéticas clave y afectaron el suministro eléctrico en varias regiones. El Ministerio de Energía de Ucrania calificó este ataque como el 12º de gran magnitud contra infraestructura energética civil en lo que va del año. Estas acciones subrayan la estrategia rusa de debilitar la resistencia ucraniana al atacar su capacidad energética y logística. Inestabilidad internacional y futuro del conflicto. Mientras Ucrania enfrenta esta embestida, las tensiones internacionales crecen. La incertidumbre sobre el apoyo occidental, especialmente ante un posible cambio en la política estadounidense bajo una nueva administración, podría alterar el equilibrio en el conflicto. La declaración del presidente ruso Vladimir Putin de que los ataques rusos están dirigidos a instalaciones críticas ucranianas resalta la intensificación de esta guerra de desgaste. Por su parte, Zelensky ha reiterado su llamado a una respuesta unificada de la comunidad internacional para detener lo que considera una campaña de terrorismo contra su país. La única manera de detener esto es una reacción firme y coordinada, afirmó. El conflicto entre Ucrania y Rusia no solo redefine las dinámicas geopolíticas en Europa del Este,
sino que también pone de manifiesto la creciente relevancia de tecnologías modernas, como los drones, en la guerra contemporánea. Mientras ambas naciones buscan explotar sus fortalezas estratégicas, la destrucción de infraestructuras energéticas y la escalada militar continúan alimentando un círculo vicioso que amenaza con prolongar aún más este devastador conflicto. La situación energética y militar en torno a Ucrania y Rusia continúa evolucionando con rapidez, presentando desafíos y tensiones que impactan tanto a nivel regional como global. Crisis energética y presión internacional. El cierre parcial de la planta de gas natural licuado Arctic LNG-2 en Murmansk simboliza las crecientes dificultades de Rusia para mantener sus proyectos energéticos estratégicos bajo un régimen de sanciones internacionales. Si bien estas sanciones han limitado los ingresos del Kremlin y frenado proyectos clave, como el de Velokamenka, expertos señalan que el impacto global en el suministro de gas natural licuado, GNL, sigue siendo moderado debido al predominio de Qatar y Estados Unidos en el mercado. La decisión de India de rechazar el GNL de Arctic LNG-2 subraya cómo las sanciones internacionales están disuadiendo incluso a grandes socios comerciales de Rusia. Aún así, Moscú ha logrado mantener ciertas relaciones clave, como el suministro de crudo a la refinería india Reliance. Este acuerdo estratégico refuerza la capacidad de Rusia para sortear algunas sanciones mientras busca aliados en Asia. La ofensiva militar y la infraestructura energética. En paralelo, Ucrania enfrenta los efectos de un bombardeo sistemático por parte de Rusia contra su infraestructura energética, lo que ha generado apagones generalizados y una presión constante sobre sus sistemas defensivos. La introducción del misil hipersónico Ornik por parte de Rusia marca un escalamiento en la intensidad del conflicto. Este misil representa un avance significativo en las capacidades bélicas del Kremlin, capaz de superar algunas defensas antiaéreas avanzadas como los sistemas Patriot suministrados por Occidente. A pesar de las dificultades, Ucrania ha mostrado una capacidad de respuesta notable. Según el presidente Zelensky, las defensas aéreas lograron interceptar un alto porcentaje de los misiles y drones lanzados en el último ataque masivo. Sin embargo, la persistencia de Rusia en saturar estas defensas con oleadas de ataques plantea desafíos a largo plazo. Las estrategias a futuro. Ambas naciones parecen prepararse para un conflicto prolongado. Mientras que Rusia almacena misiles y explora tácticas como los ataques de saturación, Ucrania fortalece su defensa aérea y busca apoyo continuo de sus aliados internacionales. Sin embargo, el panorama político en Estados Unidos introduce una variable crítica. Con la posible llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, existe incertidumbre sobre la continuidad del apoyo militar y financiero a Ucrania, lo que podría alterar significativamente el equilibrio del conflicto. Impactos económicos y estratégicos. El conflicto también está moldeando el panorama energético global. Las restricciones a las exportaciones de petróleo y gas rusos están teniendo efectos dispares. Aunque han reducido significativamente los ingresos del Kremlin, los efectos secundarios en los mercados energéticos globales han sido menos severos de lo esperado gracias a la diversificación de los proveedores en Europa. Por otro lado, Rusia sigue enfrentando un aislamiento creciente en el ámbito internacional. Proyectos ambiciosos como Arctic LNG-2, que prometían posicionar a Rusia como un líder en la exportación de GNL a Asia, ahora parecen estar en peligro de colapsar. Esta situación debilita aún más la capacidad del Kremlin para financiar su esfuerzo bélico y mantener la estabilidad económica interna. El factor climático y el frente ártico. El Ártico, un área estratégica para Rusia, también está en el centro de esta confrontación. El uso de rutas marítimas árticas y la explotación de recursos en esta región se han visto obstaculizados por las sanciones y la falta de tecnología extranjera. Este golpe a las ambiciones árticas de Putin coincide con un contexto climático adverso, donde las temperaturas extremas y el deshielo dificultan aún más las operaciones. Conclusión. El conflicto entre Rusia y Ucrania se ha transformado en una guerra multidimensional que abarca no solo el terreno militar, sino también los ámbitos energético, económico y diplomático. Mientras ambos países se preparan para enfrentar un invierno difícil, el desenlace del conflicto dependerá de la capacidad de cada uno para adaptarse a las nuevas condiciones estratégicas y al cambiante panorama internacional. ¿Qué opinas de estas estrategias y su impacto global? Comparte tu perspectiva en los comentarios. Suscríbete para más análisis y actualizaciones sobre el conflicto.